Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy es un día de gran alegría porque es día domingo, día de resurrección, pero también es el 1 de noviembre, que cada año es el día de todos los santos. Entonces hoy todos juntos como familia parroquial en domingo vamos a celebrar esta realidad que es el cielo, y todos los abuelos y los antepasados que ya llegaron al cielo también están incluidos entre los que celebramos en esta misa. Entonces ahora pedimos perdón por los pecados, las cosas que nos impidan ser santos todavía. Pedimos el perdón del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, que
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos concedes venerar los méritos de todos tus santos en una sola fiesta, te rogamos por las súplicas de tan numerosos intercesores, que en tu generosidad nos concedas la deseada abundancia de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor. Tenemos hoy lecturas muy especiales para este día de todos los santos. Lectura del libro del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi a un ángel que venía de oriente. Traía consigo el sello de Dios vivo y gritaba con voz poderosa a los 4 ángeles encargados de hacer daño a la tierra y al mar. Les dijo: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que terminemos de marcar con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Y pude oír el número de los que habían sido marcados. Eran 144,000, procedentes de todas las tribus de Israel. Vi luego una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca. Llevaban palmas en las manos y exclamaban con voz poderosa: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, cayeron rostro a tierra delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor y el poder y la fuerza se le deben para siempre a nuestro Dios. Entonces uno de los ancianos me preguntó: ¿quiénes son y de dónde han venido los que llevan la túnica blanca? Yo les respondí: Señor mío, tú eres quien lo sabe. Entonces él me dijo: son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe y todo lo que en él habitan. Pues él lo edificó sobre los mares, él fue quien lo asentó sobre los ríos. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras y que no juran en falso. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. Lectura
de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos conoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejante a Él, porque Él lo veremos tal y cual como es. Todo el que tenga puesta en Dios esta esperanza, se purifica a sí mismo para ser tan puro como Él. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos y enseguida comenzó a enseñarles hablando así: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque les llamarán hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. La iglesia hoy celebra la vida de todos los santos, los que son reconocidos y los que no son reconocidos, porque sabemos que en la iglesia tenemos muchos santos que hemos visto sus historias y que nos llaman la atención y nos ayudan a vivir esa santidad. Pero también hay muchos santos que no han sido y que no están todavía, que digamos que la iglesia los ha reconocido como santos, pero ellos pueden ser nuestros abuelitos, nuestros papás, pueden ser algunos tíos, puede ser un familiar que también él vivió su vida en santidad. Entonces,
el Evangelio nos invita hoy a que nosotros tengamos la mirada puesta en el cielo. Hay que tenerla puesta en la vida eterna. Y el Evangelio también nos invita a que nosotros estemos viviendo en la voluntad de Dios y que nos dejemos guiar por la gracia de Dios. Así fue lo que hicieron los santos. Ellos vivieron en la voluntad de Dios, haciendo siempre la voluntad de Dios, y vivieron abiertos a la gracia de Dios en sus vidas para poder vivir y poder llegar a la santidad. Entonces, en el Evangelio de hoy escuchamos a Juan, que nos dice que vio a los santos, a los elegidos, los vio marcados en la frente y los vio con túnicas blancas, ¿verdad? Eso nos dijo Juan en el Evangelio. Entonces, ¿qué significa para ti, para mí eso? Significa una grandeza muy grande para ti, para mí. ¿Por qué? Porque tú y yo también hemos sido marcados. Tú y yo también tenemos esa túnica blanca. ¿Y dónde lo hemos recibido? En el bautismo. En el bautismo, tú y yo fuimos marcados con la señal de la cruz. Entonces significa que tú y yo traemos también la cruz de Cristo en nuestra frente, que hemos sido marcados. Si han participado en un bautismo, al empezar el bautismo, ¿qué es lo primero que hace el que está dirigiendo el bautismo? Hace la señal de la cruz en la frente en el niño, en la niña, y lo que dice, invita a los papás y a los padrinos a que hagan lo mismo. Entonces ahí fuimos marcados también nosotros con la señal de la cruz, con la cruz de Cristo. ¿Qué significa la túnica blanca? La túnica blanca también se nos da en el bautismo. Cuando el niño o la niña ha sido sumergida en el agua, o se le ha puesto el agua, y ha sido bautizada en ese momento a través del agua, ¿qué está pasando ahí? Ahí dice que hemos muerto con Cristo, pero hemos resucitado con Cristo. Entonces ahí también nosotros tenemos la túnica blanca. Entonces la túnica blanca significa para ti, para mí, que somos hijos de Dios e hijas de Dios, que nos dice la segunda lectura. ¿Qué significa la túnica blanca? Que tú y yo hemos sido redimidos por Cristo y que hemos tenido el derecho del perdón de nuestros pecados. Y que también nosotros podemos llegar a ser santos. Entonces también nosotros hemos sido marcados y tenemos esa túnica blanca, y que es lo que nos va a ayudar para que también nosotros podamos llegar a ser santos. Y es por eso que también Jesús en el Evangelio nos dice las bienaventuranzas. ¿Para qué nos las dice? Para que tú y yo, como también podemos llegar a esa santidad, nos dice el camino, que las bienaventuranzas es la guía para poder llegar. Y por eso comienza él, y nomás voy a explicarles algunas. Por eso dice que tenemos que sufrir. Claro que tenemos que sufrir. Si tú y yo, como bautizados e hijos de Dios, y llevamos la marca de Cristo, la cruz de Él, ¿qué quiere decir? Que vamos a sufrir. Si tú y yo en el trabajo decimos o nos presentamos que somos católicos, que vivimos la fe, vamos a ser perseguidos. Si tú y yo vamos a otro lugar y si realmente no vivimos la fe y hemos dicho que somos católicos, cristianos y que seguimos a Cristo, vamos a sufrir cuando tú dices eso. Entonces el sufrimiento va a estar en nuestras vidas, el sufrimiento va a estar en nuestro caminar, y los santos nos lo han demostrado, cuánto sufrieron muchos de ellos para poder llegar y vivir en esa santidad. También nos dice las aventuranzas que tenemos que tener un corazón limpio. ¿Qué significa un corazón limpio? Un corazón limpio significa que tú y yo lo podemos tener. ¿Cómo lo podemos lograr? A través del sacramento de la confesión. Y también lo podemos lograr a través de estudiar y también de meditar y orar en la Santa Escritura. Eso nos va a ayudar para mantener un corazón limpio. También nos dicen las aventuranzas, nos dicen también acerca de ser mensajeros de la paz.
Y para ser mensajeros de paz, tenemos que empezar a tener ¿qué? Paz con nosotros mismos, paz en nuestros hogares, paz en nuestros trabajos, paz en donde quiera que tú y yo nos encontremos. Tenemos que ser esos mensajeros de la paz. Y luego, más adelante, todavía nos dice, para terminar las aventuranzas, Jesús nos dice, hay que estar dispuestos a darlo todo por el Evangelio. Seremos perseguidos, insultados, calumniados por hacer la voluntad de Dios. Los santos lo pasaron, muchos de ellos. Puedo darles varios ejemplos. ¿Cuántos de ellos no pasaron esa persecución? ¿Cuántos no pasaron por esos insultos? ¿Cuántos no pasaron por esas calumnias? Hasta nuestro propio santo que es Cristo Jesús también lo pasó. Entonces estos santos ya nos dieron el ejemplo que tenemos que pasar estas cosas. Y tú y yo queremos llegar a la santidad y llegar al cielo, vamos a pasar todo esto. Vamos a pasar por estas calumnias, vamos a pasar por todas estas dificultades en la vida. ¿Por qué? Porque si realmente vivimos estas aventuranzas, vamos a pasar todo esto. Si tú y yo queremos llevar la paz, tú queremos llevar la misericordia, porque también nos dice la misericordia. Si tú y yo queremos ser misericordiosos con los demás, vamos a tener que sufrir, vamos a tener que pasar muchas cosas. Porque cuántas veces vemos al sufrido, vemos al que está pasando sus debilidades, ahí es cuando tenemos que ser misericordiosos con ellos. Tenemos que estar con ellos. Hay que estar ahí para darles una mano. Entonces, al vivir tú y yo estas bienaventuranzas, van a hacer eso en nuestras vidas. Si tú y yo las vivimos, van a provocar que tú y yo vamos a estar en el camino a la santidad y vamos a llegar a la santidad. Y vamos a poder estar como terminaba la primera lectura, alabando, bendiciendo, glorificando a Dios. Y Dios dándonos el regalo de su promesa, que es estar con Él en el cielo. Entonces, para concluir, les invito a no parar de hacer el bien, de vivir las bienaventuranzas, porque ellas nos llevarán por el camino a la santidad. Santos y santas de Dios, rogad por nosotros. Amén. Nos ponemos de pie y proclamamos juntos nuestra fe católica. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Limpiados por el bautismo y por la sangre del Cordero, nuestros vestidos blanqueados, tenemos confianza en dirigir nuestras oraciones a nuestro Padre Celestial por nosotros y por las necesidades del mundo. Para que todos los que son perseguidos por sus creencias sean bendecidos con la libertad de religión.
roguemos al Señor. Rogamos, Señor, Para que el gobierno respete los derechos de la Iglesia de practicar y de enseñar nuestra fe católica a nuestras escuelas y hospitales, roguemos al Señor. rogamos, Señor, Que todos los que sufren por la guerra, el terrorismo y las enfermedades sean bendecidos con paz duradera y sanación, roguemos al Señor. rogamos, Señor, Para que la cultura de la muerte sea transformada y reemplazada por una cultura de respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, roguemos al Señor. rogamos, Señor, Para que los jóvenes sigan el llamado de Dios de ser santos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, roguemos al Señor. rogamos, Señor, Para que los fieles de nuestra iglesia de la presentación nos santifiquemos por medio de la renovación anual de nuestros compromisos de servir, orar y donar, roguemos al Señor. rogamos, Señor, Para que todos los que han fallecido, incluyendo las almas del purgatorio, los recientemente fallecidos Jackie Gaffney y las víctimas de los incendios y de la pandemia, vivan en la paz eterna, roguemos al Señor. te rogamos, Señor. Padre Celestial, escucha las oraciones de tus hijos, que ofrecemos en el nombre de nuestro hermano Jesús, el que murió, pero resucitó y vive por los siglos de los siglos. Amén. Jesús quiere hacernos santos, quiere unirnos con Él en un solo cuerpo por este sacramento, el sacramento del Cordero de Dios. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro se agradable al Señor, el Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien en toda su santa iglesia. Que te sean gratos, Señor, los dones que ofrecemos en honor de todos los santos, y concédenos experimentar la ayuda para obtener nuestra salvación de aquellos que ya alcanzaron con certeza la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con su espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque hoy nos concedes celebrar a tu familia, que es nuestra Madre, la Jerusalén del cielo, en donde nuestros hermanos ya glorificados te alaban eternamente. Así a ella
peregrinos, caminando por la fe, nos apresuramos ardorosos, regocijándonos por los más ilustres miembros de la Iglesia, en cuya gloria nos das al mismo tiempo ejemplo y ayuda para nuestra fragilidad. Por eso, unidos a ellos y a todos los ángeles, a una voz te alabamos y glorificamos cantando. A ti, pues, Padre Omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a la paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos, por la efusión de tu Espíritu, santifica estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche, tomó en sus manos el cáliz de bendición, y proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan
pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo. Y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu, que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Myron, con los demás obispos y con todo tu pueblo, así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo. Reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, su esposo San José, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad. En el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brille la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 te alabamos. Amén, 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 te alabamos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Quitas
Este es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, una palabra tuya bastará para sanar.
comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás presente verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar. Creo que me ves, que me oyes y que me amas. Deseo recibirte con el amor, con la fe y con la ternura con que te recibió la Virgen María, tu dulce y santa Madre. Pero como no lo puedo hacer sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Me pesa de todo corazón de haberte ofendido. Y como si ya te hubiera recibido, yo me abrazo y digo a toda voz: oh Jesús, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Dios nuestro, a quien adoramos, admirable y único santo entre todos tus santos, imploramos tu gracia para que, al consumar nuestra santificación, en la plenitud de tu amor, podamos pasar de esta mesa de la iglesia peregrina al banquete de la patria celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntese por favor un momento, hay algunos anuncios. El primero es que ya llegaron los libros para los papás, para que enseñen la doctrina a sus hijos. Tenemos libros en español, bilingüe, inglés, también hay Biblias y catecismos, todo lo que uno necesita para que en su casa enseñe a sus propios hijos, porque este año, por desgracia, por la pandemia, no podemos usar los cuartitos de la doctrina. Entonces tenemos libros que se llaman Familia de la Fe, son excelentes, y así pueden entonces conseguir los libros, y después se puede registrar en línea por el sitio de internet, o también la semana próxima o el mes próximo se puede registrar. Pero lo importante es que ya consigan los libros para que empiezan, porque el capítulo 1, el primer capítulo es octubre. Entonces llegaron tarde estos libros, y entonces por favor consigan los libros después de misa. También tenemos información ahí, podemos responder a sus preguntas. También tenemos reuniones de información por los papás, para que entiendan el programa, para que sepan que es algo sencillo, nada más que vamos a confiar que ustedes enseñen. Al fin del año ustedes nos dicen que sí lo hicimos, entonces sí, vamos a hacer primera comunión para niños, así. Bien, va a ser igual dos años de clases, pero si es su año, pueden recibir la primera comunión, pero enseñen a sus propios hijos. Y vamos a tener clases para los papás, para que los papás entiendan cómo hacer. Hoy a las 7 en la iglesia, en inglés, no en inglés, pero en español el martes a las 6:30 aquí en la iglesia, después de la misa en español que tenemos. Entonces el martes a las 6:30 pueden venir aquí en la iglesia, pero si quieren pueden como participar también por internet, por Zoom. Entonces vean el sitio de internet para que así participen aquí en este reunión. Entonces, así es que hay como clases para los papás. Entonces en español va a haber este martes a las 6:30, y también
el día sábado a las 11:30. Pueden venir a uno o al otro, o pueden venir a los dos o asistir en Zoom porque vamos a decir diferentes. Hay muchas cosas para enseñarles, para ayudarles cómo hacer para manipular, para utilizar estos libros de doctrina para los niños. Entonces vayan ahí después de la misa. También vamos a tener clases de Biblia en inglés para los adolescentes de Junior High School y de High School para la confirmación. Va a haber como estudio de Biblia que voy a hacer para ellos por Zoom, y también aquí en la iglesia pueden venir o pueden asistir por Zoom a estos jóvenes. Entonces en 3 semanas va a empezar esto. Vea el sitio de internet y el boletín para información sobre esto. También, como saben, cada año tenemos como un papelito donde se puede como renovar sus compromisos para el nuevo año. Y hay como cajitas para indicar cuál ministerio le interesa, y después alguien les llama. Este proceso ya les enviamos por correo a todas las familias, pero el domingo próximo y el siguiente vamos a hablar más de esto para que sepan que queremos que cada familia llene uno de estos tarjetas de compromiso, de renovar sus compromisos para el nuevo año, de orar, servir y dar, ¿no? Para el bien y la misión de la parroquia. Tenemos una segunda colecta la semana próxima para los edificios, el mantenimiento de los edificios de la iglesia. Felicidades otra vez a ustedes, blanqueados por la sangre del Cordero y en camino a la santidad. Que Dios bendiga en este gran día de todos los santos. Nos ponemos de pie. Padre, la misa del Sagrado Corazón el viernes y la del lunes mañana. Es primer viernes, este viernes, entonces vamos a tener una misa en español a las 7, sí, rosario y misa. Entonces, como cada primer viernes tenemos una misa, va a ser en la iglesia, entonces vengan para el primer viernes del mes, para honrar al Sagrado Corazón de Jesús. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Que Dios Todopoderoso bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra misa ha terminado. Vayamos a alabar y a bendecir a Dios. Gracias a